Recuerde mantener los 3 puntos de apoyo al subir a la cabina. Recuerde colocarse el cinturón antes de iniciar la operación. Haga el reconocimiento de los controles. Y proceda la operación. Cuando ya llegue a la berma, ponga la transmisión en neutro, aplique el freno de estacionamiento y proceda a levantar la tolva y acelerar a 1500 revoluciones. Vamos a ver la operación de un camión 793. Debemos encontrar en el tablero, uno al lado izquierdo, unos indicadores, luz direccional izquierda, levantamiento de tolva, marcha de reversa y luz de luces. Ahí encontramos unos medidores o indicadores que son temperatura de refrigerante del motor, presión de aire de los frenos o del sistema, temperatura de aceite de los frenos y nivel de combustible. A la mano derecha encontramos el tacómetro, las revoluciones del motor que tienen que marchar entre 1500 revoluciones y 1950. Al igual encontramos la velocidad real y la marcha real. A este lado encontramos el direccional derecho, luz de acción, luz indicadora de retardo automático y sistema de control de tracción. El acelerador auxiliar, cuando deja de funcionar el principal, podemos utilizar este para estacionar el camión en un lugar seguro. Este interruptor es de inyección con éter, se utiliza más que todo en áreas frías cuando el camión tiene mucho tiempo de no ser encendido. Encontramos el retardo automático, el interruptor de desconexión de los frenos, que también nos sirve para bajar la tolva. El sistema de control de tracción, que con este probamos los mandos finales a ver en qué estado están. Este es de sensibilidad del brillo del tablero, es que le da la iluminación al tablero, a todo esto. Y por último, que encontramos aquí, este interruptor es el del aire acondicionado. Y encontramos el interruptor de encendido o llave. Tiene 3 posiciones: desconectado, conectado y arranque. Aquí le damos el encendido al camión. Aquí encontramos lo que es el BIN. Tenemos aquí una luz de advertencia, reloj analógico, que lo podemos ver aquí. Este es el centro de mensaje y el teclado alfanumérico. En la columna de dirección encontramos palanca de ajuste. La palanca de ajuste. Con esta palanca ajustamos la cabrilla o el timón a la altura que nosotros queramos. Encontramos el timón, el retardo manual. Encontramos la palanca multifuncional que nos sirve para los direccionales, luces altas y parabrisas. Al lado derecho de la silla del operador encontramos la barra selectora de cambio y el freno de parqueo. Aquí vemos que esta es la posición aplicado y acá desaplicado. Encontramos también las marchas: reversa, neutro, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta velocidad. Y la válvula de rearmado. En la parte izquierda de la silla del operador encontramos la palanca selectora de levantamiento de la tolva. La encontramos en las siguientes posiciones: arriba, fija, libre y abajo. El acelerador, freno de servicio y
Acá a este lado encontramos el freno secundario o de emergencia. Y en la parte de arriba de la cabina del operador encontramos las luces de el interruptor de luces de parqueo, luces de servicio, luces de niebla, luces de rever y luces de la escalera. Encontramos 3 niveles de alarma, nivel 1, nivel 2 y 3 lógicos. La nivel 1 mostrará la luz de advertencia en este caso. De nivel 2, donde hay que cambiar la operación, se encenderá la luz de advertencia y la luz de acción. En la de nivel 3 se encenderá la luz de advertencia, luz de acción y la alarma sonora. En la alarma de nivel 1 podemos encontrar filtro taponado y nivel de combustible. De nivel 2, temperatura aceite de los frenos y temperatura del refrigerante. En la alarma de nivel 3 encontramos la presión de aceite del motor y flujo del refrigerante. Aquí podemos encontrar el indicador del sistema de control de tracción. Se enciende cuando una llanta va más rápido que la otra. Cuando utilizamos este freno, aquí nos indica que estamos utilizando el retardo automático o el retardo manual, como podemos ver. Encontramos el retardo manual para frenar el camión gradualmente, no en su totalidad, como lo hacemos con el freno de servicio. Utilización correcta del retardo automático tiene que concordar la marcha real con la velocidad que llevamos acá en la palanca selectora de cambio. De lo contrario, no actúa el retardo automático como debe ser. Cuando llegamos al área de carga, lo hacemos, es un proceso que hay que hacerlo seguro, lento, pero seguro. Y tratar de que la pala no espere mucho tiempo con el balde arriba. Ya vemos el balde, vamos hacia la pala. Otro se parquea. Camión 793 serie B. En el camión serie B 793 encontramos la disposición de los medidores y los controles de esta manera. En el tablero encontramos el medidor de la temperatura del refrigerante, el medidor de la temperatura de aceite de los frenos, el medidor de la presión de aire del sistema y el medidor de nivel de combustible. Tenemos el indicador de aceleración del motor o RPM, indicador de velocidad e indicador de marcha real. Al lado derecho tenemos el BIN y en la parte de abajo tenemos el pedal del acelerador y el pedal del freno de servicio. El freno secundario en esta serie de camiones está ubicada en esta palanca de color rojo al lado izquierdo en la columna de la dirección. Y el retardo manual en este camión está ubicado al lado derecho en la columna de la dirección. También posee otros controles ubicados a nivel del lado derecho, el cual son los siguientes: palanca selectora de transmisión, posición en reversa, neutro y 6 marchas hacia adelante. También encontramos un interruptor de luces de reversa, interruptor de aceleración auxiliar, interruptor de encendido go-getter, interruptor de encendido de la máquina. También encontramos el interruptor de la ETA o sistema de control de tracción. También está el interruptor de parqueo activado, el interruptor de limpia vidrios
el interruptor de liberación de frenos y el orómetro. En la parte superior de la cabina también encontramos el interruptor de luces de trabajo, interruptor de luces de tablero, luces de la cabina, luces de acceso al camión y luces profesionales. También encontramos en el 793 serie B la palanca de control o indicadora de giro hacia la derecha, giro hacia la izquierda, y si la alamos nos va a indicar luces de parqueo activadas. Y justo al lado encontramos la palanca de ajuste de la columna de dirección, el cual alamos y acomodamos el volante de la dirección para una mejor operación.